Estamos acostumbrados a abrir una caja de Apple y encontrarnos con estos stickers, pues ojo porque Apple va a eliminarlos cuanto antes de prácticamente todos los productos. Ya sabéis que estos días Apple ha presentado los nuevos iPad Pro y iPad Air y según 9to5Mac se ha confirmado que en las notas distribuidas a los equipos de las Apple Store explicó que las pegatinas de Apple no se incluirán en la caja de los nuevos dispositivos, ni en el iPad Pro ni en el iPad Air. Esto nos ha llamado bastante la atención a todo el mundo, aunque es cierto que con el lanzamiento del Apple Vision Pro este producto tampoco incluía estas pegatinas y parece que nadie se había dado cuenta, al menos no había llamado tanto la atención. De hecho, como en mi caso, en el iPad suelen ser dos pegatinas o en el Mac también, pero en otros dispositivos como el iPhone ya solamente es una. Y es que por si queréis conocer un poquito la historia de por qué existen estos stickers y por qué Apple los incluye en cada dispositivo, esto viene a remontarnos a la época de los 80 más o menos. En esta época las empresas que mandaban eran Windows junto con Microsoft, y es que la mayoría de personas tenían un PC y la empresa, en este caso Apple, alentaba a sentirse diferentes y orgullosos de ser usuarios de Apple. Para ello había muchísimo merchandising o productos con el propio logo de la manzana, obviamente estratégicamente colocada para que los propios usuarios de Apple se sintiesen orgullosos de llevarla. Pins, gorras, camisetas, libretas, incluso hasta carpetas de todo tipo. Hoy en día se conserva la tradición de incluir los stickers de Apple para evidentemente diferenciarse de esos usuarios de PC, hasta el punto de que la gente pegaba las pegatinas en el coche, en su casa, en las carpetas, en las libretas, en el propio dispositivo. Y bueno, obviamente conforme la popularidad de Apple ha aumentado, el efecto de diferenciación también se ha diluido un poco. Apple ahora ya no es la perdedora y es una de las empresas más grandes del mundo, por lo tanto tiene mucho menos sentido, aunque esta no es la verdadera razón de que Apple esté eliminando esta pegatina de la caja. La verdadera razón, pues la encontramos en esta nota de prensa. En abril del 2023 Apple lanzó un comunicado en sus notas de prensa donde decía que el avance hacia otro de los compromisos de Apple estaba en 2025, eliminar los plásticos de las cajas de la empresa, de los packaging y por tanto de dentro de las propias cajas de los dispositivos. Ya ha desarrollado alternativas de fibra para componentes del embalaje como películas de pantalla, envolturas y acolchados de espuma, incluso ha reemplazado las etiquetas que son de plástico por otro efecto que es una impresora personalizada para introducir la impresión digital directamente en las cajas del iPhone 14 y del 14 Pro, eliminando esta necesidad de etiquetas. La empresa de Apple afirma que esto forma parte de sus objetivos medioambientales, ya que se esfuerza por garantizar que sus envases estén completamente libres de plástico. De hecho, Apple está cambiando esta estrategia también a otro tipo de materiales, como por ejemplo la piel, introduciendo las fundas fine woven, que bueno, no han sido un completo éxito, pero sí se ha eliminado la piel de correas, de fundas de iPhone, incluso de otros accesorios. O si hablamos del Apple Watch, con la introducción del último Apple Watch 100% neutro en carbono. Y es que esto forma parte de una estrategia incluso más grande, donde todos los productos de Apple serán neutros en carbono en 2030. El objetivo es este y esto empieza también con este tipo de detalles. Pero bueno, ¿es el verdadero fin y cómo podremos seguir consiguiéndolas? Pues la verdad es que es algo extremadamente raro, y es que el MacBook Air M3 que se lanzó en marzo incluye las pegatinas en la caja, pero el Apple Vision Pro que salió en febrero no. Esto es algo un poquito contradictorio, pero hay poquito espacio entre ellos y por tanto no podemos dar nada por sentado. Lo que no sé es si el iPhone 16 va a seguir la estrategia del Apple Vision Pro y de los últimos iPad de no incluir estos stickers, o del MacBook Air M3 de sí incluir estas pegatinas. Al final solo el tiempo lo dirá. Pero ojo, porque aún sigues teniendo una oportunidad para, comprando un producto de Apple, seguir teniendo estas pegatinas, pero ojo porque está limitada a las personas que vayan a las Apple Store físicas. Y es que las tiendas de Apple seguirán recibiendo envíos con una cantidad limitada de pegatinas con el logo de Apple que se podrán
distribuir a los clientes que compren un nuevo dispositivo, pero solo con previa solicitud. Es decir, que si vas a comprar un iPad, solamente tienes que solicitar una pegatina a un empleado de Apple en el momento de la compra. Apple no está distribuyendo estas pegatinas a otros resellers como podrían ser Best Buy o Amazon en Estados Unidos, por tanto esto solo será válido en opciones físicas de Apple Store. Obviamente Apple se queda con este detalle para al menos ofrecer algo de valor añadido yendo físicamente a su tienda y no simplemente a otras tiendas de terceros o comprándolo online. Así que, como os digo, de momento no sabemos cuál será el futuro de estas pegatinas, aunque lo más probable y mi opinión es que van a acabar desapareciendo. Para mí no tiene ya tanto sentido ya a nivel de diferenciación, incluso que la gente que compra algunos productos de Apple ya no está utilizando esta pegatina en prácticamente ningún lugar y se acaba quedando en la propia caja de manera prácticamente eterna. Es cierto que hay gente que por tradición a lo mejor le puede tener cierto cariño o que forme parte de la experiencia del unboxing, pero ya os digo que cada vez tiene menos sentido y solamente por la eliminación del plástico yo creo que merece la pena que no lo incluya. Así que chicos, también espero vuestra opinión ahora mismo en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Debería Apple mantenerlo o debería eliminarlo para siempre? Obviamente os estaré escuchando por ahí vuestras opiniones y también puntos a favor y en contra. Muchísimas gracias por ver el vídeo, puntúalo si te ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao, chao!